Le tengo el remedio. 7:39 minutos de la mañana. Sí, doctor, se acabó este año. Bienvenido a este espacio, Rodrigo Córdoba, psiquiatra. Y venimos aquí arriba a Bogotá, doctor, para hablar de los propósitos, de lo que nos tenemos que poner mentalmente desde ese primer día para llegar a alcanzar esos propósitos. Pero antes de iniciar con el tema del día, estábamos viendo esa crónica de nuestro compañero Daniel sobre esas hierbas que utilizamos en la casa, que eso es casi como un agüero, ¿no? Las 7 hierbas para limpiar los espacios y los hogares. ¿Usted cree en los agüeros de fin de año? Dina, un saludo especial, Rafael, a todos los televidentes. Muy buen 31, lo mejor para el año que viene. Yo no sé qué tan convencido estoy, pero hago mucho de los rituales que están allí. Yo creo que, decía alguien, que la superstición se vuelve una rueda de auxilio de la inteligencia a veces, ¿no? Y entonces cuando las cosas no las entiende uno completas, como sucede muchas veces en la vida, acude a todas estas situaciones que yo creo que terminan dándole sabor y enriqueciendo las perspectivas de los días. Sí, porque entonces, usted llegó aquí con unas maletas corriendo. Pero, no, saliendo. Sí, entonces, y seguramente muchas de esas, y yo creo que es una tradición, como en muchas personas, cada cual tiene la que mejor se adaptan a su manera de ser, pero termina siendo una rueda de auxilio de cada uno de los seres humanos. Entonces, sin creerlos profundamente, los aplico. Y también unos elementos que nos hacen únicos para celebrar estas fechas. Doctor, ahora sí hablemos del tema del día, estos propósitos, ¿no? Hoy todo el mundo está pensando en esos deseos para el año nuevo, esas metas. Hay una diferencia entre metas y propósitos y cómo establecer unas reales. Estas fechas tienen esas particularidades, Rafael, ¿no? Que terminan siendo, como en muchas de las cosas, como un punto de corte, un punto de balance. Y a mí me parece muy saludable y muy interesante para las personas, porque uno dice, vea, de lo que pasó, hay pérdidas significativas, duelos, claro, duelos físicos, duelos de afectos, situaciones que no pudieron ser culminadas como uno quisiera. Pero también eso, si uno logra tener la calma, la racionalidad, la frialdad, sin personalizar, sino siendo muy objetivo en esos desatinos, seguramente le permite mirar hacia adelante. Entonces estaría lo que tendría más sentido de sentimiento, que es el propósito. Venga, yo quisiera, que tiene la carga del deseo, que contrarresta con el hubiera, y las metas, que seguramente terminan siendo unos trazados mucho más específicos, unos lugares de llegar, en los estudios, en las realizaciones personales, aún en las consolidaciones afectivas, en tantas cosas. ¿Cómo hace uno, doctor, cuando a uno le dicen, Rafael, sueñe grande, sí, piense lejos, usted va a llegar muy, muy lejos? Pero también hay otras personas que le dicen a uno, del nivel de sus expectativas será el nivel de pronto del fracaso al no alcanzarlas. Ese día uno tiene que soñar, mejor dicho, como con algo que uno siente que no le va a pasar, o hay que ser muy específico en lo que en ese próximo año va a conseguir, porque va a llegar también el 31 de diciembre de 2026 y pues uno se va a estar dando palo porque no consiguió esas metas que de pronto creyó que eran muy grandes para ese momento. Gina, yo creo que no se puede perder la objetividad. Es decir, cuando nos planteamos en qué quisiera y hacia dónde quisiera llegar, que serían las metas, yo creo que no se deben tener limitaciones en ese proceso. Ahí sí aplicaría esa vieja fórmula sabia de la utopía. Yo creo que si uno se pone un norte y en ese norte camina en esa dirección, si uno va siguiendo ese sendero, seguramente va a avanzar. Es posible que no llegue donde uno quiera, pero si uno camina en esa dirección, avanza. Y si uno avanza en la dirección que uno quiere, pues posiblemente le va a consolidar y le va a traer satisfacciones. Como el proverbio chino también, ¿no? Cuando muchas veces, cuando uno va caminando, le salen por el camino y ladran los perros y todo esto. Si uno se detiene a espantarlos y a tirarle piedras, pues seguramente no avanza. Entonces yo creo que todos esos ladridos es casi una recomendación a las personas. Si sigue caminando hacia donde quiere caminar, va a consolidar muchas de las cosas que se está proponiendo, ojalá con la mayor objetividad.
Doctor, usted nos decía ahorita con los agüeros, como yo de pronto no entiendo, pero los hago y eso como que es también como una suerte de fortuna, pero estos propósitos también pueden servir una suerte similar, ¿no? Ahora está muy de moda el mapa de los sueños y poner puntualmente lo que uno quiere. Y manifestar, esto también, ¿no? manifestar, atraer, eso sí funciona. Yo siento que sucede casi como los sueños en la realidad. Existen muchas teorías para la explicación de los sueños, pero los sueños terminan siendo la expresión de esos deseos insatisfechos, que lo que pasa es que no tienen lógica, no tienen coherencia y muchas veces nos salen recortados, amputados, pero yo lo que estoy es expresando muchos de estos deseos insatisfechos o esos anhelos, pongamos la palabra tan linda del castellano. Entonces, sin duda, los agüeros o todas estas cábalas que usamos sobre finales de año, lo que terminan es trayendo eso, ¿no? Tantas cosas hacia lo que quisiera avanzar y que si las busco con ahínco, con entusiasmo y con claridad, seguramente puedo acercarme a ellas. Hay algo que hay que decirlo, Rafael, que a uno lo impacta, y es cuando uno se enfrenta a las redes sociales y empieza a ver esos resúmenes de las personas que empiezan a montar unos videos, que eso se ha vuelto casi que una tradición en estas fechas, donde nos comparten lo que lograron en ese año, y especialmente hay una red social en la que pues todo es bueno, todo es maravilloso, el mundo es color de rosa, y pues claramente ese video está cargado de muchas cosas que sí se cumplieron, y uno se compara, ¿no?, con esos videos y dice, ¿y yo este año qué logré? ¿Cómo poder no igualar ni compararnos con los demás, sino no sentir esa presión social que genera ver pues a todo el mundo en esa excesiva de pronto felicidad y color de rosa, mientras de pronto ese año alguna persona perdió un ser querido, perdió el trabajo de sus sueños, hizo un negocio y no le dio? Entonces, ¿cómo manejar desde adentro, desde nuestra mente, pues no sentirnos mal ese día al enfrentarnos con todo ese material? Es muy dado el ser humano a buscar formas de imitación, de realizaciones, y yo siento que como todo, para que haya día, tiene que haber noche. Hay frío y hay calor, y todos tenemos alegrías y tristezas, metas cumplidas, situaciones insatisfechas, dolores, y yo creo que cuando vemos todo este mundo, termina teniendo muchas cosas de la ficción, de la que yo quiero mostrar, de lo que a lo mejor quise tener y no lo tengo. Entonces yo creo que en eso una mirada introspectiva, tranquila sobre nosotros mismos, nos da una visión mucho más objetiva. Seguramente mucho de lo que quisimos lo tuvimos y hay que celebrarlo y hay que agradecerlo. Algunas de las cosas que quisimos no las tenemos. Hay que encontrar el camino, o a lo mejor no eran necesarias. Yo creo que en ese balance hay que tener mucha objetividad y no ser tan crítico y quizás permitir que esa realidad externa nos deforme las cosas, porque si queremos ser como los otros nos cuesta mucho trabajo. Es muy difícil intentar querer o parecernos a los otros. Encontremos nuestro propio camino que nos lleva a nuestra propia verdad. Sí, doctor, y supongo que esos sentimientos de comparación de los que hablaba Lina, pues también despiertan algunos como de frustración o de estar sin sentido, y esto también pues me imagino que generará mayores problemas de salud mental precisamente en esta temporada. ¿Qué recomendaciones podríamos dar si, por ejemplo, en casa tenemos a alguien que está pasando un momento difícil? Esos mensajes, porque están los dos extremos, ¿no? O ser muy positivista y al final ese mensaje no le cala a esa persona, o entonces pues, pero tampoco ser negativista completamente. Entonces, ¿cómo manejar esas personas que de pronto pasan por un momento difícil y que están también en nuestro entorno para las celebraciones de estas fechas? Rafael, yo creo que lo que más nos lleva y nos trae de alguna manera tranquilidad, bienestar, es ser objetivo en las situaciones que tuvimos. Lo primero, ahora que hablas de salud mental, para hablar de salud mental siempre es necesario hablar en primera persona, es decir, todos tenemos en algún momento magulladuras donde se vieron impactada la salud mental en el curso del año. Entonces, eso es necesario. El equilibrio emocional también se rompe. Dejemos como ese mensaje de final de año en esa perspectiva. Pero sin duda, cuando yo soy muy crítico, estoy en esos momentos oscuros, todo es oscuro. Todo me pareció malo, todo me pareció fatal, yo hubiera sido, me faltó, es incompleto.
Y si uno es objetivo se da cuenta que tuvo también muchas alegrías, como pasa en la vida. Hubo muchos momentos gratos, hubo momentos importantes, hubo alegrías significativas, hubo compañías gratas, hubo logros profesionales. No seguramente el que hubiera querido, pero si yo disfruto las cosas que tengo, voy a tener salud y bienestar. Seguramente también tengo lo que termina siendo las pérdidas físicas. Los años se llevan personas muy significativas y qué mejor evocarlos esta noche recordando eso, lo significativo que fueron esos momentos, esas alegrías, quizás traerlos a la mesa, pero con lo bueno de ellos, con lo grato de ellos. También saber que muchas de las anhelos o los propósitos o de las metas que nos planteamos no se dieron y habrá que ver si eran suficientes o si era mejor haberlas tomado la dirección, el camino que se dieron, y seguramente la que se plantea este año ni tendrá necesariamente lo de atrás ni lo de ahora, sino construirá un nuevo propósito muy con las realidades actuales. Hablemos específicamente de las personas que pasan estos días solos y que probablemente esa noche van a escuchar el ruido, ¿no?, de los abrazos de los vecinos, de las celebraciones que están muy cerca de ellos, pero en su lugar pues no hay alguien más a quien abrazar. Y son personas que también tienen muchas metas, muchos propósitos, y seguramente una de esas es estar con alguien acompañados en el año que viene. ¿Qué mensaje le entregamos a todas las personas que están de pronto en soledad, no por elección, muchas de ellas pasando estas fechas que son de reunión y de congregación? Sí, siento que es uno de los grandes retos de la humanidad, Lina. En la medida que nosotros conseguimos más avances de la ciencia, es más, las personas mayores y la soledad y la desesperanza se ha vuelto uno de los retos que tenemos que vencer. Y en ese sentido encuentra uno vacíos y sin duda tendríamos que encontrar el abrigo de esas situaciones, es decir, casi como desde el poeta de que yo no estoy solo jamás, seguramente me abrigan mis recuerdos, mis afectos, entonces la tecnología nos permite estar cercanos, muchas veces son personas que están lejos o fuera del país, conectémonos, comentemos, una sonrisa, una mirada, un gracejo, un chiste, un recuerdo, nos puede abrigar en estos momentos y es muy significativo, es decir, como hacer de que así sea la soledad, sea esa la compañía de esa soledad, pero también buscar la forma, los seres humanos somos gregarios, de cómo y de qué manera expandimos nuestra manera de ser, nuestros recuerdos con personas a partir de la tecnología, el teléfono, pero también tengamos otra cosa presente, que hay algunas personas que estas fechas no las quieren ver. Sí. No las recuerdan y entonces dicen, no, yo me acuesto a las 10, ceno y me acuesto. También respetémosles eso, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no, a mí la bulla, el jolgorio, estas épocas, la ausencia, a mí esto me trae. También respetémosles eso. Y quienes se reúnan también, que eso es una recomendación que siempre hago aquí a los televidentes de Arriba Bogotá, el alcohol, moderación con el alcohol. Sí. El alcohol termina siendo el aguafiestas de muchas de las fiestas de estas donde las familias concurren y se reúnen. Sí, que no terminen estas celebraciones en riñas y mucho menos en fatalidades. Entonces, doctor, cerramos este 2025 agradeciendo, con propósitos, con objetivos, pero también destacando lo positivo. A usted muchísimas gracias, Rodrigo Córdoba, psiquiatra de la casa. Gracias por estar acá y feliz año de una vez. Feliz año para ti, Lina, para ti, Rafael, para Angelina, para todo el equipo técnico. Muy feliz año y para todos los televidentes. Yo creo que lo que nos tiene que abrigar en estos días es vivir con esperanza. Sé que a veces hay nubes grises, pero hay que tener norte y mirar el pedacito donde sale el sol y esperanza. Feliz año para todos. Doctor, gracias. Y aquí ya está la maleta esperándolo. Ah, sí, dos pedidos. Gracias por estar aquí. Bueno.